Uno de los más grandes problemas a la hora de seguir planes para perder peso, para perder grasa, inclusive en etapas de volumen limpio, es esa dificultad para transformar en general nuestra alimentación. Es decir, transicionar de lo que típicamente solemos consumir a alimentos más sanos. ¿Y por qué? Generalmente no nos gustan, no nos saben bien y hasta llega el punto en que ni siquiera nos saben a nada. Cosas como los vegetales, las frutas, ciertas carnes, las mismas legumbres, etc. Y la pregunta viene, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me cuesta tanto empezar a consumir alimentos saludables? ¿Por qué no me gustan? Este es un tema realmente interesante. Tiene mucho que ver con un concepto que es el radar interno que tenemos incorporado. Y me explico. Hace miles de años, antes de que existieran todas las industrias alimenticias y todo este tipo de productos que tenemos acceso hoy, obviamente el ser humano no contaba ni con estos productos, ni tampoco con nutricionistas, ni bases de datos, ni guías nutricionales. La alimentación era lo que realmente tenía que ser, es decir, búsqueda de nutrientes, nutrir el cuerpo, no por placer, que es lo que desafortunadamente hoy en día sí es. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Continuando por esta línea, antes el ser humano se guiaba por sus instintos. Esto es muy básico. En aquel tiempo, si se estaba con alguna enfermedad, con alguna infección, si el cuerpo requería fortalecerse, si ocupaba más energía, pues uno mismo por instinto buscaba los alimentos para cubrir esas necesidades. Como digo, era como una especie de radar incorporado que, ojo, todavía lo tenemos. El detalle está en que ya no funciona como antes, desafortunadamente, pero todavía está. En aquel momento era un radar sumamente afinado que nos decía más o menos qué cantidades, de carbohidratos, qué cantidades de grasas, qué cantidades de proteína, sin nosotros tener el conocimiento de que siquiera existían esos macronutrientes. Simplemente, como digo, era una cuestión de instinto. Ahora, este radar está conformado por una serie de sentidos y habilidades propias del ser humano. Específicamente, el sentido del gusto, el sentido del olfato, la misma visión, la percepción del sabor en general y por supuesto el cerebro. Cuando nosotros juntamos estos tres primeros sentidos, gusto, vista y olfato, estos estaban programados para detectar aquellos alimentos con mayor contenido nutricional. A lo que voy es, antes, las sensaciones fuertes, un olor fuerte, un buen sabor fuerte, pronunciado, era señal de que estábamos consumiendo comidas verdaderamente nutritivas, que estábamos consumiendo lo que nuestro cuerpo necesitaba. Hoy en día eso no es así. Y ahora sí, devolvámonos a la época actual. Nuestro radar, nuestra percepción está alterada. Podríamos decirle que está alcoholizada, por decirle de alguna manera, drogada, confundida, porque la mayoría de la alimentación hoy en día está basada en alimentos procesados y ultraprocesados. Y ojo, con esto no quiero que se entienda que entonces ya nunca más hay que volver a consumir esos alimentos, todos me van a matar, todos me van a enfermar. No, tampoco irnos a los extremos. Lo que estoy diciendo es que el consumo constante, sobre todo de los ultraprocesados, ha distorsionado nuestro radar biológico natural del ser humano por esa búsqueda de sabores, de sensaciones para alimentarnos. Porque entonces, cosas como el azúcar, el sodio, vaya,
Incluso el mismo glutamato monosódico son sustancias que naturalmente se encuentran en los alimentos. El detalle está en que en los procesos industriales todas estas sustancias y complementos han sido aislados artificialmente y reañadidos en enormes cantidades, otra vez, en alimentos procesados y ultraprocesados, con el objetivo de hacerlos más duraderos, más sabrosos, más atractivos, más adictivos, porque recuerden que esto es un ciclo, es necesario que la persona quiera consumir, y ya hemos hablado de esto, más y más y más, lógicamente, para que siga comprando y mantenga en marcha ese negocio. Y el otro detalle está en que, si bien es cierto, se producen enormes cantidades de alimento, hoy en día es muy difícil que las personas se mueran de hambre, hay mucha comida, esa es la realidad. El detalle está en que tanta cantidad hace un sacrificio. Esa, otra vez, enorme producción y a un bajo costo sacrifica la calidad. Y ahora quiero pasar a la explicación en general. Ya haremos un video profundizando al respecto, pero quiero hablarles por encima de los tres principales categorías de alimentos: alimentos naturales o mínimamente procesados. Aquí están los que más nos benefician, los que más nutrientes tienen, los más apegados a la naturaleza. Eso quiere decir frutas, vegetales, ciertos granos, legumbres, incluso el mismo ganado como tal, pero mínimamente procesado y bien alimentado, lo que ya hemos venido hablando: animales alimentados con pasto, de libre pastoreo. Esa sería como la primera categoría. Luego tenemos los alimentos un poco más procesados, semiprocesados o artesanales, que es donde, y aquí todavía nos mantenemos en una línea más o menos balanceada, no se sacrifica la calidad nutricional, es decir, no se eliminan nutrientes, sino que simplemente se añaden ciertos compuestos para hacer el alimento más duradero, un poco más resistente, pero otra vez todavía conservando la mayor parte de sus propiedades. Sobre todo los artesanales son los más recomendados, productos de este tipo. Y luego tenemos el tercer nivel, que ahora sí es los ultraprocesados, alimentos instantáneos, de nada más poner en el microondas, en el horno, y que en instantes están llenos, ya también hemos hablado al respecto, cargadísimos de azúcar, de grasas trans, grasas saturadas, sodio, glutamato monosódico en exceso, diseñadas la triada de la muerte. Cantidad perfecta de azúcar, grasa y sal para enloquecer a las personas, para volverlas adictas. Y es que el detalle está en que estos alimentos están diseñados para estimular el cerebro. Recuerdan que hablábamos sobre el radar biológico, pues así de esta forma es como se ha ido perturbando, porque hoy en día el cerebro, que normalmente, naturalmente, estaba programado para buscar alimentos por nutrirse, hoy en día está programado no para nutrirse, sino para buscar placer. Ahí es donde está el problema. Todos esos ultraprocesados generan una tremenda liberación de serotonina, dopamina, es decir, aumentan de forma exponencial esa sensación de felicidad, de placer, de excitación, que es, otra vez, altamente adictiva. Aquí tenemos el primer punto. Por eso es que es tan complicado, a pesar de saber que son cosas, alimentos, que no nos hacen bien, que dejemos esas comidas rápidas, esas comidas fritas, esos dulces, esas galletas, esa repostería, esos snacks, esas cosas de picar, porque son como una droga. Es como el mismo caso que ocurre con personas con problemas con el alcohol, con el cigarro y vaya, con cualquier otro tipo de adicción. El cuerpo lo necesita más y más. Pero por otro lado, también tenemos que los alimentos del primer grupo, los más naturales, ya no son lo mismo que solían ser. Si tomamos un alimento de hoy y lo comparamos con hace 100, 200 años,
estos han perdido incluso hasta la mitad de su valor nutricional. ¿Por qué? Prácticas intensivas en agricultura, otra vez ese exceso de fertilizantes, ese afán de tener productos, y ojo, incluso orgánicos, naturales, más grandes, más resistentes, más atractivos, más resistentes a las mismas plagas. Por ese afán hemos otra vez sacrificado una enorme cantidad nutricional. Hoy en día la realidad es que es muy difícil encontrar alimentos de verdadera calidad y sobre todo, como digo, si los comparamos con los alimentos del pasado. Por supuesto, al haber tan poca disponibilidad, es lógico que estos alimentos se vuelvan sumamente costosos. Hoy lo realmente sano es costoso. Hoy lo que sabe delicioso es basura, es malo. Si lo seguimos consumiendo va a causar adicción. Y es que no solo se trata de esa necesidad constante de azúcar, de grasas, no, de esos antojos constantes, de esa ansiedad, sino que programamos al cuerpo para depender solo de glucosa, solo de carbohidratos. Eso también dificulta la pérdida de grasa. Ya lo trataremos en un video, un espacio aparte. Pero entonces, por eso es que es tan difícil. Por un lado, tenemos alimentos sumamente atractivos, deliciosos, ultra procesados, y por otro los alimentos naturales que ya no son lo que solían ser antes. Si sumamos ese sentido, ese radar propio de nosotros, alterado, drogado, programado para consumir grasas, azúcares, sabores excitantes, enormes, muy fuertes, pues es lógico que si estamos consumiendo un chocolate y de repente tomamos, por ejemplo, unas espinacas, nos van a saber asqueroso, van a saber como si nos estuvieran pusiendo carbón en la lengua, algo parecido. Otra vez porque nuestro sentido del sabor, nuestro radar para alimentarnos está totalmente distorsionado. Con lo cual, ojo, eso sí, no es para decir, es que entonces es la culpa de los productores, es la culpa de la industria. No, porque a nadie le ponen una pistola para obligarlo a comprar esos productos. Es uno mismo el que decide. Y ahora es donde pasamos, ok, entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo puedo reacondicionar mis papilas gustativas? ¿Cómo puedo eliminar esos antojos, esa necesidad de azúcar, de grasa? ¿Cómo puedo hacer que me guste la comida sana? Lo que se debe hacer es algo sencillo, pero no fácil. Y esto puede ser un poco contradictorio. Sencillo porque en el papel es algo que todo el mundo sabría por lógica, pero no fácil porque otra vez tenemos que empezar a renunciar a esto. Y ya he hablado también al respecto, sobre todo cuando hablamos de la ansiedad y los antojos y control de porciones. Esto es como una ansiedad. Una persona que es adicta al alcohol, lógicamente ya no puede volverlo a tomar, es algo que queda de por vida. Cuando llegamos al punto de desarrollar adicción a la comida, eso quiere decir que la única forma de reacondicionarnos, de reprogramarnos, de cambiar por completo nuestra alimentación es sí o sí eliminar por completo los ultraprocesados. Y además, ese es en un caso, pero vamos al otro, donde todavía, digamos, no se ha desarrollado tal adicción. Aún así, recuerden, cada día se hacen más estudios para generar el mejor producto, el que más se consuma, generar más adicción. Entonces cada día, a pesar de que seamos personas con una tremenda fuerza de voluntad, es más difícil. Por esto, digamos que el tema de la dieta flexible, lo voy a incluir acá, de que si entra en mis macros es válido. No hay ninguna comparación entre los macros de una pizza de comida rápida versus una comida en legumbres, ensalada y demás. La calidad de los nutrientes es totalmente distinta. Pueden ser proteínas y carbohidratos, pero de una calidad totalmente distinta. Por eso la dieta flexible en realidad es, y esto lo digo mucho, la dieta del fracaso. Porque tarde o temprano, si seguimos cediendo a esos antojos, van a aumentar más.
De nuevo, esos productos están diseñados para generar adicción. Entonces la recomendación general, primero, ultraprocesados. Eliminarlos poco a poco hasta que sea por completo, totalmente. Siempre que estén presentes, aunque no haya adicción, va a estar ese peligro latente. Los aditivos son muy fuertes, muy potentes. Es como le dicen, tentar a la suerte, jugar con fuego. Así que, si quieren resultados garantizados, mejor no arriesgarnos. Adiós a los ultraprocesados. Respecto a los procesados, pues ahí sí podemos ser un poco más, digamos, flexibles, no está mal. Pero la idea es que el 70% de la alimentación venga de alimentos apegados a la naturaleza. Esto es una inversión de la cual no nos vamos a arrepentir. Recuerden que el comer hoy barato en el futuro va a salir carísimo, porque todas las enfermedades asociadas a comerlo barato hoy van a ser demasiado caras en el futuro. Con lo cual, invertir en comida real, en comida de calidad, es lo mejor que podemos hacer. Otra vez, pensando a futuro, no en el hoy. 70% proveniente de alimentos reales, apegados a la naturaleza. Un 20% de alimentos, 20-25% de alimentos semiprocesados, preferiblemente artesanales, y el restante 5-10%, variando de la persona. Ya hablaríamos de lo que viene siendo pues los cheat meal y otras cosas más, que ahí, y ojo, igual conocimiento personal, aunque si a mí me pidieran el consejo una persona cercana, una persona con la que estoy trabajando, le diría directamente no los consuma. Pero ya hemos hablado de que es imposible siempre comer bien. Entonces, 5%, es decir, lo más pequeño de la alimentación, una vez perdida, algún alimento procesado en exceso. Una vez perdida. De nuevo, de ser posible, eliminarlos por completo porque no nos aportan nada. Y el otro detalle, y ya con esto vamos finalizando, el principal problema con los ultraprocesados es al no aportar nutrientes que genera esto en el cuerpo. El entendimiento de lo siguiente: no me está dando los suficientes nutrientes, no estoy recibiendo lo que quiero, necesito más comida. Ahí es donde está la ciencia de estos ultraprocesados. Al no aportar los suficientes nutrientes, indirectamente nos obliga a comer más calorías, llevándonos a un exceso calórico en esa búsqueda natural de nutrientes. Esto es una de las principales causas de la dificultad para perder grasa, de la epidemia de enfermedades como la obesidad. Esa necesidad de buscar más y más calorías en ese afán de obtener los nutrientes que necesitamos. Ahí es donde está el principal problema. Por eso también la importancia de eliminarlos por completo en la medida de lo posible. Otra vez, esto es una inversión a largo plazo. Depende de nosotros. Poco a poco, conforme vayamos priorizando alimentos sanos, reales, apegados a la naturaleza, de nuevo, frutas, vegetales, legumbres, nuestro cerebro se va a olvidar de los sabores tan excesivos. Se va a olvidar del sabor de esa pizza, de esas galletas, de esos dulces. Es algo que yo ya les he comentado. El cómo dejar las comidas rápidas hace que uno se olvide de eso y ya no las necesite. Ya no sienta ese afán, esa ansiedad de consumirlos. Simplemente es reprogramar nuestras papilas gustativas y el radar que tenemos de la percepción de sabores. Esto es posible y así, este es el secreto para lograr permanentemente una alimentación sana que nos va a permitir a su vez mantener cualquier tipo de resultados que queramos, ya sea mantener el peso, seguir bajándolo, seguir subiendo de músculo limpiamente. Si nosotros tenemos un sentido del gusto sano, bien programado como tiene que ser, se nos va a hacer mucho más sencillo. Este es el mensaje que les quería dar el día de hoy. Compartan este video en sus redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.